Esta es la tercera parte de esta serie, una introducción a la investigación psicoanalítica. En la anterior entrega se había planteado el problema del enunciado y la enunciación y de la incorrespondencia en el sujeto entre el enunciado, lo que dice, y la enunciación, que es el propio decir. Y se planteó que esto supone un lugar muy especial para adentrar e introducirse en lo que la investigación psicoanalítica comprende como el camino de el establecimiento de una pregunta. Y esa pregunta no está para nada ajena a el modo en el que el psicoanálisis comprendió el lugar del síntoma. La investigación en psicoanálisis, hemos señalado en varias ocasiones, no apuesta por una lectura ingenua del mundo que investiga o por cumplir el interés de un ideal del investigador, un investigador que dé preguntas eh, y más importante para el discurso universitario, que dé respuestas a las preguntas que la realidad supuestamente nos plantea. Es muy importante comprender a la investigación psicoanalítica como un modo de trabajar con y a través de lo que parece que es sin sentido. Para ello, no queda nada mejor que irse, por supuesto, a los fundamentos psicoanalíticos y aquí al fundamento de uno de los libros inauguradores del discurso psicoanalítico, que es Estudio sobre la histeria, escrito por Freud y Joseph Breuer, publicado en 1895. Corresponde al tomo 2 de las obras completas editadas por Amor Rorto. En unas páginas hacia el final del libro encontramos una manera muy precisa en la que Freud planteó cómo es ese método de indagación. Recordemos que en la primera entrega de esta serie habíamos hablado de que Freud definió al psicoanálisis en su primera acepción, es decir, el psicoanálisis es antes que una serie de conceptos o un modo de tratamiento, un método de indagación. ¿Cómo funciona ese método de indagación? Una manera de responderlo es justo a través de lo que hacia el final del libro, en unas 3 páginas más o menos, Freud describe como 3 aproximaciones a la naturaleza del síntoma. Recordemos cómo habíamos establecido al síntoma no como la manifestación de un problema interno, es decir, una manera en la que se entiende el síntoma médico, y no como un problema del individuo que la terapia o el tratamiento psíquico podría resolver, que es quizá como se entiende el síntoma psicológico o el síntoma psiquiátrico, sino el síntoma como algo que funciona ya en sí mismo, como una solución y una defensa. Hablamos sobre esto respecto del caso de Emma que Freud presenta en el documento del proyecto, que es contemporáneo a la publicación de estudios sobre la histeria. En estudios sobre la histeria, entonces, atendiendo a esta importante consideración de que el síntoma es una solución y una defensa, entonces se presentan 3 aproximaciones a la naturaleza del síntoma, 3 paradigmas de cómo entender al síntoma. Y podríamos apoyarnos de estas imágenes a modo de diagramas. La primera de estas aproximaciones es lo que llamaríamos la causalidad cronológica. Bajo este primer paradigma, el síntoma se resuelve yendo cada vez más hacia atrás en el tiempo, ubicando la causa anterior y la causa anterior, hasta que se logre topar con pared, es decir, cuando se logre encontrar la causa, así en mayúsculas, de toda la cadena sintomática. Freud mismo fue crítico de esta aproximación. Digamos, cuando presenta esas 3 aproximaciones en el libro, nos queda claro que por mucho la más importante sería la tercera. Pero quizá podríamos verificar un poco el funcionamiento de esa causalidad cronológica en el propio libro de estudios sobre la histeria, a ubicar por qué a la mujer
se le dormía el brazo o sentía el olor de los panecillos quemados, o tenía esa imagen de la muerte de su hermana, etcétera. Pueden ver los historiales que están ahí en estudios sobre la histeria para percatarse de todo ello. Freud abandona este esquema de la causalidad cronológica para dirigirse a una segunda aproximación, dice él, que podríamos llamar como una concentración temática. En esta concentración temática, como si fuera una especie de sistema solar, ¿no? Un planeta con sus satélites alrededor o algo por el estilo, eh, el síntoma se resuelve a través de ubicar lo que, como si fuese un cuerpo celeste, atrae con fuerza de gravedad otros cuerpos que se dirigen a su alrededor. Otros cuerpos que están sobredeterminados por aquello que está en el centro. Es decir, hay una especie de formación primigenia a modo de tronco y todas las demás son solamente ramas que devienen de ahí. Esta manera de entenderlo ya no sigue entonces una lógica cronológica, es decir, no necesariamente lo que sucedió antes en el tiempo resulta ser la causa de lo inmediatamente posterior y lo anterior todavía más en el tiempo es la causa de lo que luego es la causa de lo que está en el presente. Ya no sigue una lógica temporal, sino una lógica sobredeterminada. Quizá podríamos pensar a la interpretación de los sueños como algo parecido, ¿no? El modo en el que se procede la interpretación de los sueños en el libro, la interpretación de los sueños, quizá apunta un poco a esto, ¿no? A que hay algo que está al centro del sueño que sobredetermina los demás detalles del centro. Del centro y del sueño, ¿no? Del centro del sueño, valga el lapsus. Em, Quizá lo que Freud llama el ombligo del sueño en la interpretación pueda ser este cuerpo celeste, ¿no? La tercera aproximación, que para Freud se plantea como la más importante de todas, es lo que podemos llamar el zigzagueo lógico. Entonces, en el zigzagueo lógico no hay una preponderancia cronológica del antes y después o temática de lo más importante y lo menos importante, sino el intento de sostener como un investigador una atención flotante. Conocemos este concepto, lo vamos a revisar en una próxima entrega de manera más precisa. Una atención flotante, es decir, eh, es dar vueltas, pasar por los mismos lugares, pero quizá por otro lado, eh, no seguir un camino ya prescrito, atravesar calles que parecieran irregulares o triviales, como si estuviéramos adrede intentando perdernos en el discurso del analizante. Y es este punto el que sostiene la asociación libre que el analizante trata de dar durante la discursividad analítica. Hablaré de la asociación libre en una próxima entrega. Por el momento pensemos al zigzagueo lógico como la manera en la que se responde desde el lugar del investigador psicoanalítico a aquello que se presentan como los fenómenos en lo social, eh, o más precisamente, como hemos estado señalando, a aquello que se presenta como los síntomas. Entonces, el tema con el zigzagueo lógico es no estar privilegiando algo que por las condiciones dadas en lo social, por la insistencia en la repetición de lo que dice el analizante, o mucho menos, claro, por su simple decir que eso no es importante, dejarlo entonces como lo menos importante o como lo más importante. Es tratar de ponerlo todo en una misma superficie. Cuando comparamos entonces estas tres aproximaciones, la causalidad cronológica, la concentración temática y el zigzagueo lógico, ya podemos empezar a entender sus diferencias y cómo esto impactó en el modo de entender la clínica psicoanalítica, ¿no?
La causalidad cronológica, nuestra primera aproximación, entiende un mundo de causas y efectos que son discernibles. Es decir, tal fenómeno es la consecuencia de tal condición. Se trata de establecer entonces la causa y el efecto. Este modo de proceder ciertamente resulta tramposo, pues nos permite con mucha facilidad establecer conexiones que por ser anteriores en el tiempo o donde pareciera que haya una secuencialidad, entonces tenemos ahora no solo una secuencia, es decir, 1, 2, sino una conexión causal, es decir, el uno es la causa del 2, digamos, cuyas premisas, entonces, fundamentadas en una causalidad que puede resultar falsa, avientan resultados de investigación que no remiten necesariamente a aquello que es estructural. Por ejemplo, en el caso de Emma, la causalidad cronológica no lograba explicar por qué Emma recordó primero algo que sucedió después y por qué recordó eso taponeando con su asociación de la risa aquello que sucedió antes en el tiempo. La lógica de la causalidad cronológica es lo propio de las investigaciones sociales que pretenden establecer causales entre una problemática, por ejemplo, la discriminación que se ejerce contra cierto grupo social, las representaciones mediáticas de ese grupo social, y derivan en su conclusión que la representación mediática es la causa de la discriminación, o al revés también que la discriminación es la causa del tipo de representación mediática que se tiene, ignorando quizá las múltiples dimensiones simbólicas que no se orientan por una causalidad temporal. Aquí es donde vale recordar aquel aforismo de Lacan del Seminario 11 de que no existe la causa excepto la que falla. La segunda aproximación, la de la concentración temática, empieza a apuntar a una lógica psicoanalítica, sin duda, pues no asume una conexión causal de uno después del otro, sino una conexión concéntrica. Eh, es decir, como que uno representa a otro que está más oculto, pero funcionando de manera simultánea, ¿no? Entonces no se trata de que uno venga después del otro, sino que uno apunta hacia el otro. No se trata de señalar cuál es la causa y su efecto, sino cómo están puestos los síntomas en relación a partir de la revelación, digamos, de una más amplia concentración nucleica, de intentar dirigirse a la raíz del problema, sorteando expresiones superficiales. En el caso de Emma, tal parece que por allá intentaba funcionar Freud, ¿no? Se ubican ciertos elementos que se repiten en ambos recuerdos, como la risa, un hombre, dos ocasiones, un vestido, que sobredeterminan el síntoma, que es su agorafobia, o más específicamente, el miedo de ir sola a una tienda. Sin embargo, es evidente que esto no supone la operatividad psicoanalítica con la que se resuelve el asunto de esta mujer, ¿no? Su problema agorafóbico no se resuelve simplemente con ubicar aquello que está sobredeterminando, que bueno, fue justo el punto con el que se topó pronto Freud, ¿no? El problema de hasta dónde es suficiente con explicar, ¿no? Con encontrar la causa o con encontrar el cuerpo celeste que sobredetermina. El problema entonces de nuestra concentración temática es que aunque sea menos restringido y menos simplista que la causalidad cronológica, todavía apuesta porque hay algo velado que se puede descubrir tras la apariencia. Apuesta entonces porque hay una verdad detrás de la apariencia, sin lograr percibir la verdad de la propia apariencia. O sea, apuesta por encontrar la verdad a través de un proceso de interpretación y esto decanta en convertir al psicoanálisis en una especie de hermenéutica del sujeto. O sea, de convertir al psicoanálisis en una explicación de aquello que es verdadero en el sujeto. En un texto publicado en el 2017, un libro de Tomás Svobolos, El psicoanálisis en el siglo XXI, esta confusión entre psicoanálisis y hermenéutica, nos dice Svobolos, es uno de los resultados de cierta crisis que se estaba dando al interior del psicoanálisis desde finales de los 20.
tienes, Bolos, una formulación muy interesante allí, que es que el momento en el que el psicoanálisis se popularizó como una herramienta de crítica cultural, el psicoanálisis demostró que había fracasado. La popularidad del psicoanálisis era prueba de su fracaso. Regresando aquí con la concentración temática, en las investigaciones que apuestan desde una concentración temática son las que pretenden hacer, por ejemplo, una lectura que podríamos llamar culturalista de los fenómenos sociales o usar ejemplos de la cultura popular para ejemplificar, entre comillas irónicas, ciertos conceptos teóricos de diversos o hasta contradictorios orígenes, que era un uso que se le dio al psicoanálisis hacia mediados del siglo pasado. Por ejemplo, señalar cómo asuntos desde la publicidad de autos hasta legislaciones de los países son expresiones de culturas de opresión o de discriminación del superyo. Estas lecturas culturalistas apostaban por descubrir la verdad de las cosas, pero no lograban percatarse de que la estructura misma de la verdad es hallada en la superficialidad de los fenómenos. O sea, los fenómenos son la superficie de los fenómenos que se presentaba como la falsa apariencia son la verdad de las cosas. Una máxima lacaniana que podría ir en contra de esta lógica es pues la famosa de que la verdad tiene estructura de ficción. O sea, es equivocado aproximarse a los fenómenos desde la lógica de desenmascarar al villano, pues esto sería no percibir que la máscara misma revela ya la dimensión de una verdad estructural. Bajo la perspectiva de la causalidad cronológica y la concentración temática, el síntoma es aquello que condiciona la acción del sujeto y que se debe descifrar, desenmascarar, descubrir. Sin duda, esta es la aproximación que Freud tenía de manera muy evidente. Me parece, culminando en 1901 con Psicopatología de la vida cotidiana, que podríamos decir es el libro por excelencia que presenta al síntoma como aquello detrás de lo que encontramos al titiritero de nuestras acciones, detrás de nuestros equívocos, olvidos, errores, lapsus, confusiones, todos los ejemplos que aparecen en ese libro, desde el cartero que mete el anillo en el buzón, los errores de lectura, la mujer que no recuerda el precio del sombrero, etcétera. Hay una verdadera razón en mayúsculas, ¿no? Que supuestamente logra esta explicación. Si nosotros mantenemos la comprensión del síntoma bajo estas dos perspectivas, la causalidad cronológica y la concentración temática, lo que estamos haciendo es psicologizar al psicoanálisis, o sea, reducir el psicoanálisis a una lógica de la explicación de la causa. Eh, Vamos a revisar por qué eso es psicologizar al psicoanálisis. ¿Qué supone esto? Entender el psicoanálisis en esos términos sería relegarlo a unos primeros y fundamentales textos. Por supuesto, nadie, sería una tontería negar lo fundamental de la psicopatología, de la interpretación del libro del chiste y demás, pero la manera en la que proceden estos libros, la manera en la que procede Freud en ellos, sin duda responde un poco más a la lógica de la causalidad y de la concentración que a la tercera lógica, la del zigzagueo. Eh, si asumimos que, como lo hacen varias escuelas del pensamiento, no solo psicológicas, que la psicología es entonces una ciencia de la conducta, eh, en un psicoanálisis psicologizado sería reducir el psicoanálisis a un modo de hallar la causa verdadera que ya está operando en el interior del sujeto, sea verdadera tanto en términos cronológicos o sea primigenia en términos concéntricos, es una causa verdadera que logra explicar el accionar del sujeto. Un psicoanálisis psicologizado sería eso, lograr explicar el accionar del sujeto a través de la causa verdadera que ya está al interior del sujeto.
Muchas críticas que se le han planteado al psicoanálisis en realidad entienden al psicoanálisis como un tipo de psicología. Es decir, muchas críticas que se le plantean al psicoanálisis entienden que el psicoanálisis tiene el interés de hallar la causa verdadera ya contenida en el interior del sujeto que explique su accionar. Entonces, en la siguiente entrega, este será el tema. ¿Cuál es el problema de entender al psicoanálisis desde la psicologización, que es el modo en el que sus críticos, muchos de ellos por lo menos, lo han intentado hacer? Este es mi correo por si desean contactarme. Muchas gracias.